Fue en una calurosa noche de primavera de 2002, a finales de mayo, cuando mi amigo Javier y yo decidimos explorar el denso bosque al norte de Oaxaca, en México, en busca de hierbas medicinales para un proyecto escolar. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando nos aventuramos por un sendero apenas visible entre la maleza espesa. Habíamos estudiado las plantas nativas durante meses, pero siempre nos faltaban las hierbas que buscábamos para completar nuestro proyecto escolar. Después de caminar casi 2 millas, llegamos a una pequeña elevación donde decidimos descansar antes de continuar con nuestra búsqueda. Desde la cima de la elevación, pudimos ver el bosque extenderse a nuestro alrededor, un mar verde y denso bajo el sol de la tarde. Mientras descansábamos, comenzamos a escuchar sonidos extraños entre los árboles, como murmullos y risas suaves. Era como si el bosque estuviera hablando, pero no podíamos distinguir las palabras. Decidimos seguir avanzando, determinados a encontrar lo que buscábamos antes de que el sol se pusiera por completo. A medida que el sendero se volvía más estrecho y la luz del día empezaba a disminuir, los sonidos se intensificaron. Los árboles parecían susurrar entre ellos, y ocasionalmente, el viento traía consigo el olor dulce y amargo de hierbas desconocidas. De repente, llegamos a un claro en el bosque. En el centro, había un círculo de piedras y una hoguera apagada. Alrededor del círculo, vimos figuras oscuras moviéndose de un lado a otro. Nos acercamos lentamente, intentando no hacer ruido, pero una rama crujió bajo nuestros pies y las figuras se detuvieron abruptamente. Entonces, una voz femenina resonó en la quietud de la noche, una voz que parecía venir desde todas partes y ninguna parte a la vez. Nos congelamos, incapaces de mover un músculo, mientras la voz comenzó a recitar palabras en una lengua que no reconocíamos, palabras que parecían cargadas de poder y magia oscura. De repente, las figuras se volvieron hacia nosotros. Eran mujeres, pero no mujeres comunes, sus ropas estaban tejidas con ramas y hojas, y sus rostros estaban cubiertos con máscaras de madera tallada. Sus ojos brillaban con una luz inhumana mientras nos miraban con curiosidad y malicia. Javier y yo nos miramos, y supimos que teníamos que salir de allí rápidamente. Retrocedimos lentamente, manteniendo la vista fija en las brujas, rezando para no tropezar con algo que delatara nuestra huida. El bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor mientras corríamos, ramas y hojas crujían bajo nuestros pies. Podíamos escuchar las risas y los cantos de las brujas persiguiéndonos, sus voces mezclándose con el viento que aullaba entre los árboles. Finalmente, emergimos del bosque, jadeantes y empapados de sudor, y corrimos hacia nuestro coche estacionado a unas pocas millas de distancia. Arrancamos el motor y nos alejamos a toda velocidad, el corazón latiéndonos en el pecho mientras dejábamos atrás aquel lugar de pesadilla. El camino de regreso se sintió interminable. Con cada curva, temíamos ver a las brujas aparecer en la carretera detrás de nosotros. Finalmente, llegamos a la ciudad, donde nos detuvimos en un pequeño restaurante para recuperar el aliento y tratar de entender lo que habíamos presenciado. Javier y yo nunca hablamos de lo que vimos esa noche con nadie más, pero ambos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que no pertenecía a este mundo. La noche después de nuestro encuentro en el bosque, Javier y yo apenas pudimos conciliar el sueño. Los sonidos de risas susurrantes y palabras en una lengua desconocida se repetían en nuestros sueños, mezclados con el olor de hierbas y madera quemada. Nos despertábamos sudando y con el corazón acelerado, reviviendo una y otra vez la escena en el claro del bosque. Durante días, evitamos hablar del tema, cada uno sumido en sus pensamientos. Javier parecía más afectado que yo, a menudo mirando nerviosamente por encima del hombro y evitando cualquier conversación que se acercara al tema de aquella noche. 2 semanas después del incidente, recibí una llamada de Javier. Su voz temblorosa me pidió que lo encontrara en un café cercano. Cuando llegué, lo encontré sentado en una esquina, mirando fijamente hacia el vacío. ¿Qué sucede, Javier?, pregunté con preocupación. He estado sintiendo que algo me sigue desde aquella noche en el bosque, respondió en un susurro tenso. No puedo quitarme de la cabeza esas miradas, esas voces. Le pedí que me contara lo que estaba pasando. A regañadientes, comenzó a hablar, sus palabras saliendo entrecortadas y llenas de miedo. No puedo dormir, cada vez que cierro los ojos veo esas caras,
esas máscaras. Y las voces, me llaman en sueños, me dicen cosas que no entiendo. Anoche, mientras caminaba por mi departamento, juré que vi una sombra moverse detrás de mí. Cuando me di la vuelta, no había nada, pero el miedo me paralizó. Intenté calmarlo, diciéndole que lo que vimos podría haber sido solo una alucinación, que el estrés y el miedo podían estar jugando con nuestras mentes. Pero, en el fondo, sabía que algo había cambiado en nosotros desde aquella noche en el bosque. Decidimos investigar más sobre las leyendas locales y sobre brujería en la región. A través de libros antiguos y conversaciones discretas con los lugareños, descubrimos que el bosque al norte de Oaxaca tenía una historia de ser un lugar de encuentro para aquellos que practicaban la magia oscura. Una noche, mientras revisábamos un libro polvoriento en la biblioteca local, encontramos una referencia a un grupo de brujas que se reunían en un claro del bosque para llevar a cabo rituales y hechizos. Según el libro, estas brujas eran conocidas por su habilidad para invocar espíritus y controlar las fuerzas naturales para lograr sus fines. Las descripciones de las máscaras de madera y las ropas tejidas con ramas coincidían con lo que habíamos visto aquella noche. Pero lo que más nos perturbó fue la advertencia implícita en el libro: quienes veían a las brujas en sus rituales corrían el riesgo de ser perseguidos por ellas, en especial aquellos que interrumpían sus ceremonias. Después de aquello, Javier y yo nos volvimos aún más cautelosos. Evitábamos caminar solos por la noche y siempre revisábamos nuestro entorno con nerviosismo. Las sombras parecían más oscuras, los sonidos del viento más ominosos. Y en los momentos más tranquilos, cuando estábamos a punto de quedarnos dormidos, podíamos escuchar el eco de las voces susurrantes y sentir la mirada de las brujas sobre nosotros. Una noche, varios meses después del encuentro en el bosque, recibí una llamada de Javier. Su voz temblorosa me dijo que había decidido mudarse a la Ciudad de México, lejos del bosque y de los recuerdos que lo atormentaban. Me dijo que necesitaba un cambio, que no podía soportar seguir viviendo con el miedo y la paranoia. Desde entonces, nuestra amistad se enfrió. Aunque seguimos en contacto ocasionalmente, ambos sabemos que algo se rompió aquella noche en el bosque. Javier se convirtió en una sombra de su antiguo yo, evitando cualquier conversación que se acercara al tema de aquella noche. Y aunque intento seguir adelante, la experiencia ha dejado una marca indeleble en mi alma.